Ya empezamos, ustedes me presentan o me Sí, presentan. te presentamos y si además quieres decir algo adicional, aquí es libre el espacio. Es parte de la etiqueta que ustedes me presenten. Sí. Bueno, pues estamos empezando la transmisión de esta sesión del coloquio de orientación matemática. En esta ocasión vamos a tener una charla ahí en la frontera de las matemáticas y algunas áreas que tienen que ver con las ciencias naturales y la naturaleza, que nos va a dar el profesor Jesús Muciño. Le damos las gracias al profesor Jesús Muciño. El profesor es investigador en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, en Morelia. Y bueno, pues estamos muy contentos de que venga aquí a dar una plática en el coloquio de orientación, porque siempre sus pláticas dejan muchas ideas y mucho panorama. Y bueno, pues aquí estamos. Pedro, ¿tienes algo más que agregar? Y Jesús, algo, bienvenido, algo que quisieras decir antes de iniciar. Bueno, pues yo nomás digo la dinámica, ¿no? De si tienen alguna pregunta que desean hacer al doctor, ¿no? Durante la charla, pueden ir escribiendo los comentarios, ¿no? Y nosotros se las hacemos llegar. Ok. Jesús, pues bienvenido. Qué bueno que vienes a compartir tu conocimiento y te dejamos en el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de platicar aquí en este foro de la Facultad de Ciencias y estoy agradecido con Efraín y con Pedro por su energía para mantener la vida académica de la Facultad de Ciencias, que sin duda es una de las facultades más importantes de ciencia, no solo en Latinoamérica, sino incluso si incluimos a Estados Unidos y Canadá. Yo la veo como un lugar notable por la cantidad de profesores, por la riqueza de los estudiantes que en cada generación ingresa. Entonces, vamos a platicar de temas generales de ciencia, naturalmente con el ojo pensando en las matemáticas. Efraín me pide me sugiere que se dé una plática muy amplia, no extremadamente técnica, y entonces vamos a seguir esa idea y quizás los últimos 10-15 minutos, si ya aceleramos y platicamos de objetos más complicados. Los primeros objetos que vamos a platicar son realmente sencillos. Entonces, la idea de la plática es el concepto de punto crítico. El concepto de punto crítico. Entonces, existe una correspondencia entre la naturaleza y las matemáticas. Esta correspondencia es difusa. De hecho, por ejemplo, si uno es matemático, esta correspondencia no es obvia y a veces no es interesante, no es del interés de todos los que estudian o estudiamos matemáticas. Y si estamos en el área de la naturaleza, la biología, la física, evidentemente, la actuaría, entonces está uno aprendiendo, quiere uno formarse en una profesión y ve las matemáticas como una herramienta. Entonces la idea de la plática es estudiar un poquito esta correspondencia de ida y vuelta entre naturaleza y matemáticas. Entonces lo que digo es que esta correspondencia se nos olvida, no es apreciable a simple vista. Aquí lo señalo también, la manita en la computadora. Y también debo aclarar que nos interesan fenómenos en la naturaleza y de hecho estamos utilizando la palabra naturaleza en el sentido más amplio. Prácticamente cualquier actividad humana, intelectual, la entendemos como naturaleza, no solo las propias ciencias naturales. Y no entendemos bien esta correspondencia, la olvidamos, porque pedagógicamente, dada la complejidad de las matemáticas, no se enseña así.
Primero aprendemos matemáticas, llevamos nuestros cursos muy formales, algunos con definiciones rigurosas, con pruebas rigurosas, con el famoso sea, un objeto, bla, 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 bla. Y después, si tenemos inquietud de regresar o necesidad por nuestra profesión, buscamos las aplicaciones. Esto puede no suceder, puede a veces pasar que nos quedamos viviendo toda la vida en el mundo ideal de las matemáticas. Entonces lo que queríamos platicar es este ir y venir, como un joven que está estudiando ciencia en la Facultad de Ciencias de la UNAM en la Ciudad de México, cómo puede encontrar alguna receta para ir rastreando esta relación. Entonces vamos a dar un algoritmo muy sencillo. El algoritmo es, consideramos un fenómeno de la naturaleza o en las matemáticas. Lo primero que hacemos es lo cuantificamos. Introducimos números, vectores en alguna cantidad y después organizamos, organizamos esos números y al organizarlos obtenemos funciones. Este asunto se parece a la música. Cuando simplemente rasgamos la guitarra, tenemos notas musicales y después cuando las organizamos ya tenemos melodías, tenemos canciones, tenemos sinfonías y podemos construir objetos más complicados. Entonces, hacer matemáticas es igual. Primero lo cuantificamos, ya lo dije, introducimos números reales o complejos, introducimos vectores. Luego empezamos a estudiar las relaciones entre ellos y obtenemos funciones. Un poquito más adelante, cuando ya tenemos colecciones de funciones, lo que buscamos son los puntos críticos o los puntos interesantes de esas funciones. Entonces, de momento, voy a decir que un punto interesante, un punto crítico de una función f es un valor en el dominio A, tal que f pierde continuidad o que la derivada o las derivadas de la función, si esta fuera diferenciable, son iguales a 0. Entonces estos primeros 4 pasos son de matemática pura. De hecho, el 2, el 3, el 4 es la matemática pura. Y el 1, que es partir de la naturaleza, lo podemos contrastar con el paso 5. En el paso 5, ya que localizamos los puntos críticos, volvemos al fenómeno y nos preguntamos cuál es la importancia de esos puntos críticos. ¿Qué información del fenómeno aportan los puntos donde la función que hemos construido es discontinua o la función que hemos construido no es diferenciable pero con derivada 0? Pues un punto de discontinuidad, aquí le voy a llamar un punto crítico, un punto donde las derivadas se anulan, en plural o en singular, según sea mi función, le voy a llamar un punto crítico. Este es el programa que queremos llevar a cabo. Vamos a explorar qué dice este programa cuando lo veo en matemáticas. Entonces, repito lo que está pasando, cuantificamos, encontramos que una cantidad depende de la otra y luego buscamos los puntos interesantes. Cuantificamos, introduciendo números, la dependencia viene con funciones, que es la más sencilla, no siempre va a ocurrir así en la naturaleza, y luego buscamos los puntos críticos, que son los puntos interesantes. Ya dije que ellos son los lugares de discontinuidad o los lugares donde la derivada se llama S. Esto le llamo una faena de números, puntos críticos, o simplemente una faena de puntos críticos. Una faena, como dicen en el campo, ¿no? Vamos a hacer esta faena, vamos a construir este trabajo, esta tarea de puntos críticos. Y depende de tu inteligencia, de tu gusto personal por las matemáticas, es qué línea de mi lámina quieres utilizar. ¿No? Si te gusta platicar las cosas, pues entonces basta
con utilizar la primera línea. Si quieres algo más formal, usamos la segunda. Y luego cuando vamos estudiando las matemáticas con más detalle, vamos requiriendo más y más símbolos y se va oscureciendo la construcción, la faena. Pero la faena siempre es la misma. Cuantificar, obtener funciones y buscar los puntos críticos. Esa es la faena, ese es el tipo de tarea de la que queremos hablar hoy. Entonces, para precisar el concepto de faena punto crítico, usamos la siguiente definición extremadamente primitiva. Una definición extremadamente primitiva. General. Dado un fenómeno en las matemáticas, un punto crítico de dicho fenómeno es un punto donde algo interesante ocurre con el fenómeno. Es una definición primitiva, ¿no? Por ejemplo, la puedo parafrasear. Dado una función, un punto crítico de la función es un punto donde pierde diferenciabilidad o siendo diferenciable las derivadas se anulan, o la función deja de existir. Esa es la definición más general de punto crítico. Y entonces lo que tenemos son funciones. Al observar la naturaleza a través de las matemáticas y buscamos sus puntos críticos. De eso se trata nuestra faena de puntos críticos. Es demasiado general, necesitamos ejemplos. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo. Tomamos nuestro vaso de agua, ¿no? Entonces, quizás todos los que me escuchan tienen por ahí un vasito de agua, una taza de café. Entonces ahí es donde vamos a buscar los puntos críticos. La primera reacción es, dices, no veo ningún punto crítico ahí. Ahí es donde vamos a buscar los puntos críticos. Recuerdo mi curso elemental de cálculo, mi primer curso de cálculo en la Facultad de Ciencias, y se lo aplico al vasito de agua, a ver qué veo, a ver si puedo encontrar puntos críticos. El primer ejemplo. Entonces supongamos que llenamos el vasito, ¿no? Y graficamos cómo se va llenando el vasito respecto al tiempo. Entonces empezamos a llenarlo a tiempo cero, se empieza a llenar linealmente y después de cierto tiempo se ha llenado el vasito y se desborda, ¿no? Graficamos con calma la función tiempo contra volumen en el vaso. Tiempo contra volumen en el vaso. Es un ejercicio de cálculo. Observa que la función más o menos es como digo y que pierde diferenciabilidad en dos lugares, donde se empieza a llenar y una vez que el vaso se ha llenado y se desborda. Entonces es un fenómeno con dos puntos críticos, cuando empecé a llenar y cuando se llena y se desborda, ¿no? Entonces primero cuantifiqué, pongo mis unidades de tiempo y de volumen. Aquí estoy utilizando, por ejemplo, 250 mililitros, la medida de un vaso es promedio, calculo la función de llenado y busco los puntos críticos con mi cálculo elemental. El resultado es que veo dos puntos críticos. No, ahí los estoy marcando. Uno, donde empecé a llenar. Dos, donde el vaso se ha llenado. El segundo, donde el vaso se ha llenado y se desborda el líquido. Naturalmente, esto se puede aplicar. Esta es una caricatura de fenómenos en la naturaleza. Cambiamos el vaso por una presa. Cambiamos el vaso por el hígado. Cambiamos el concepto de que se llena por bla, bla, bla. Y este fenómeno tan sencillo vuelve a ocurrir. Entonces, lo interesante del fenómeno es que los puntos críticos son los que resultan cruciales. Vamos al ejemplo 2. Entonces, el ejemplo 2, ahí está. Ahora ponemos el agua, pero la ponemos con cierta temperatura, ¿no? Si el vasito es de un material que no soporta cambios de temperatura, entonces para algunas temperaturas del agua la soporta y para las otras decimos que se estrella, se rompe por la llamada temperatura de choque térmico. Es un ejercicio de cálculo
encontrar la gráfica de esta función. Entonces, nuevamente aquí me tengo, dices, es que yo no veo ninguna gráfica. Es un ejercicio de cálculo elemental de modelación. Por ejemplo, ponemos la temperatura del agua como variable de salida. Después decimos que la forma del vaso puede ser 0 o 1. 0 cuando el vaso está completo, inalterado. 1 cuando el vaso se ha estrellado por acción de choque térmico. Y la pregunta es, ¿en qué temperatura se va a estrellar el vaso? ¿No? La gráfica que nos queda es una función de escalón, aquí la estoy graficando, que aparece en mis primeros cursos de cálculo, en mis primeros cursos de análisis. El curso análisis 1 tiene una discontinuidad de salto y describe el fenómeno. Nuevamente, el concepto de choque térmico, que parece inocente para un vaso, que es un accidente de cocina, resulta interesante cuando lo vemos en la industria, ¿no? O en la naturaleza. Voy al ejemplo 3. El ejemplo 3 es, ahora, ¿por qué no me fijo en los estados del agua adentro del vasito? Entonces tenemos 3 estados, sólido, líquido, gas, y graficamos temperatura con 3 estados. Nuevamente es un ejercicio elemental hacer la gráfica, es prácticamente de primaria, ¿no? Hacer la gráfica. Entonces cuando la temperatura es menor de 0 grados, estamos en sólido, estamos en el fenómeno del cóctel, ponemos unos vasos de hielo en el vasito. Después, cuando la temperatura está entre 0 y 100, es líquido, y si la temperatura aumenta más allá de 100, se hace gas. Tenemos, en este caso, 2 puntos críticos, y si me apuras, 3 valores críticos. Entonces, los puntos críticos están en 0 y en 100, ¿no? Esto es lo que sabemos de nuestra enseñanza elemental. Entonces, mira, este programa sí trabaja. O sea, siempre están ahí. Siempre están ahí. A un objeto que parecía inanimado, como era el vasito, tenía puntos críticos y mis matemáticas elementales me dejaban ver. Un objeto inanimado que parecía inocente tenía puntos críticos y mis matemáticas elementales me dejan leerlo. No, por ejemplo, aquí tenemos una un poco más complicada, la misma idea. Cuantificamos un fenómeno, ¿no? Después de mucho trabajo tenemos unas barritas, lo pensamos como una función y luego buscamos los puntos críticos, ¿no? Esto también es elemental, es trabajo de estadística y de probabilidad de encontrar las barritas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es un comportamiento de cierto contagio respecto al tiempo en una población, ¿no? Entonces, graficamos tiempo contra cantidad de contagio y buscamos el punto crítico, ¿no? Y nuevamente, atrás de ello puede haber muchas matemáticas que no estoy precisando. La estadística, la probabilidad, el muestreo, ¿no? El Big Data para construir las barritas. Pero ya que las tengo armada esa cuantificación, ya que obtuve la función, entonces lo que me interesa es el punto crítico. Es la gran conclusión de este tipo de construcciones, ¿no? Para relajarnos, ahora alguna broma, ¿no? Evidentemente las relaciones humanas no son una ciencia exacta. Evidentemente, cuando les quieres aplicar las matemáticas, lo que obtienes es una caricatura. Cualquier estudioso de las ciencias sociales lo sabe, que las matemáticas todavía no son tan poderosas para entrar en las ciencias sociales. Aquí esta caricatura, las relaciones de afecto contra el tiempo, ¿no? Entonces graficamos el tiempo contra el afecto, digamos, entre 2 personas. En el origen que estoy señalando aquí se conoce, después se empiezan a caer bien, como decimos en México, y a lo mejor después hay un punto de inflexión y su relación se hace más fuerte,
Después sucede que la relación alcanza un máximo, un punto crítico, donde la derivada se anula. Después de mucho convivir uno se aburre, ¿no? Por ejemplo, los que estamos casados lo sabemos. ¿Y qué pasa para tiempos largos? Pues es otro problema, ¿no? Por ejemplo, si el afecto va a cero, pues tendríamos una relación de olvido. Si el afecto va a una asíntota positiva, diríamos que tenemos una relación de amistad, o incluso pudiera volver a subir, ¿no? Y quedar en una situación ideal respecto a las relaciones humanas, ¿no? Pero digo, esta es una caricatura. Lo que a mí me interesa es enfatizar que mismo los puntos críticos fueron los que marcaron la relación, y aunque no los puedo cuantificar como yo quisiera, están ahí. Aunque no los pueda cuantificar como yo quisiera, están ahí. Entonces, espero haber explicado con estos ejemplos extremadamente elementales que las matemáticas es cuantificar, introducir números, vectores. Después, cuando estudiamos las relaciones entre esos números, entre esos vectores, incluso entre las funciones, obtenemos funciones entre números o funciones de funciones, que serían las ecuaciones diferenciales, el análisis funcional, donde el dominio no son solo números, sino incluso pueden ser funciones, ¿no? Los operadores, la mecánica cuántica, ¿no? Y ya que tenemos todo ese panorama construido, que usualmente en los cursos nos lleva tiempo, entonces vamos y preguntamos por los puntos interesantes. Eso es lo que quiero mostrar. Y espero que mis ejemplos anteriores hayan argumentado que siempre hay puntos interesantes. Y lo que es sorprendente es que los rastreamos como discontinuidad o como derivada cero. Y una vez que los encontramos, aportan información del objeto que tenemos. A ver, veamos el ejemplo más. A ver esta promesa. A ver esta nueva faena de punto crítico. Entonces lo que hice aquí, me metí a una página, ¿no?, gubernamental, y busqué el comportamiento ahí de las isoclinas, bla, bla, de un fenómeno geofísico en México, ¿no? Y me encontré esa figurita y dices, oye, ¿dónde está el punto crítico? ¿Dónde está el punto crítico? Entonces, si tú la ves con mucho detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta isla verde debe de tener un máximo de algo que no me están diciendo adentro de la isla verde de color más sólido, más subido, más fuerte. Y también me dice que ahí el istmo de Tehuantepec, algo mágico está pasando, porque ahí sucede que sí están emanando las flechas. Y si tú, respecto a la costa, y si tú ves en todos los demás lugares, las flechas van tangentes a la costa, pero allí en el istmo de Tehuantepec algo está pasando, ¿no? Y entonces dices, es que eso debe de ser un punto crítico. Si la definición primitiva que dimos es verdad, eso debe de ser un punto crítico. Exploramos con más calma y lo que nos damos cuenta es que esta gráfica que teníamos era una gráfica de viento. Que el lugar que estaba señalando el globito rojo en realidad es el Golfo de Tehuantepec, o si me apuran, el punto medio entre el Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec. Y de un lado están las cumbres de Chiapas, del otro lado la meseta central de Oaxaca, y en medio un punto silla, dice uno en el segundo o tercer curso de cálculo, en el segundo curso de geometría analítica, y entonces ese punto silla está haciendo algo maravilloso, porque resulta que el Golfo de México está lleno de aire caliente, y ese aire caliente tiende, por efecto de rotación de la Tierra, de ir en la pantalla de derecha a izquierda. ¿Por dónde escapa todo ese aire? Por encima de este punto crítico. Por encima de ese punto crítico. Entonces es un lugar fabuloso. Es un lugar fabuloso. Las personas de Oaxaca le llaman simplemente el Istmo.
aquí están las matemáticas. Entonces lo que vimos es que una aproximación muy boba de la Tierra, lo que dice es que en ese lugar tenemos una función de grado 2 polinomial y que las dos derivadas en el punto que nos interesa se anulan, ¿no? Ambas derivadas parciales se anulan, que es la definición de punto crítico, y entonces ese punto es interesante y debe de ser útil para alguien, debe de ser de gran interés para alguien. Entonces el punto silla del Istmo, como lo llaman los pobladores de Oaxaca, es precisamente el lugar en el que el viento que proviene del Golfo de México sopla hacia el Océano Pacífico y lo hace de manera casi constante, por lo que expliqué, de el viento a grosso modo en el Golfo de México. Por ello, el Istmo es el lugar ideal para aprovechar la energía eólica. Entonces aquí salí de mi aula de la Facultad de Ciencias, con mirada curiosa, busqué por ahí y encontré el punto crítico. Y luego ese punto crítico tuvo consecuencias interesantes, ¿no? A ver, vamos a platicar la verdadera historia del punto crítico de 0 grados a 100 grados para el agua, digamos. Entonces, este ejemplo ya sucedió, variamos la temperatura, realmente habíamos dejado la presión constante, ¿no? Ahora casi me acuerdo de la ley de los gases ideales, que dice que la presión, el volumen y la temperatura mandan, ¿no? Luego sigo avanzando un poquito en mi matemática, en mi física elemental y digo, es que también falta el volumen. Y lo que hice en la faena que ya apareció en las láminas es viajamos del estado sólido al líquido, al gaseoso, moviéndonos a lo largo de una curva que describía cómo cambiaba la temperatura. Moviéndonos a lo largo de una curva que describía cómo cambia la temperatura. Y veíamos en realidad dos puntos críticos, ¿no? Cuando pasamos de sólido a líquido, cuando pasamos de líquido al gas. Y la pregunta es, ¿qué pasa si dejo entrar el volumen? A volumen constante, el cambio del estado líquido determina 2 o quizás 3 curvas llamadas de transición de fase. Y de hecho va a aparecer un punto interesante. A ver, lo muestro. Probablemente algunos ya lo conocen, ¿no? Entonces grafico presión contra temperatura y resulta que el dibujo verdadero es este. Hay 3 curvas que separan gas, líquido y sólido, y luego hay un punto muy especial, si estoy a volumen constante, donde pareciera que mi vaso de agua es mágico, porque si aumento uno de los parámetros en cierta dirección, puedo obtener sólido. Si aumento uno de los parámetros en otra dirección, puedo obtener líquido. Y si lo aumento de otra manera, puedo obtener gaseoso. Entonces, este punto debe de ser curioso. Debe de ser inestable. Yo le aplico una idea que en las versiones modernas se debe a John Milnor, pero es mucho más vieja, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué no te paras exactamente en el punto rojo que se llama el punto triple? Ese es su nombre en cualquier libro elemental de termodinámica, en cualquier libro elemental de física, el punto triple. ¿Qué se verá en el punto triple cuando tú aumentas la presión, el volumen y la temperatura? ¿Qué se verá en el punto triple cuando tú aumentas la presión, el volumen y la temperatura, las dejas variar? ¿Qué se verá? Se verá esta figura. Ahora es un problema de geometría. Si lo piensas como matemático, fuera de tu laboratorio, sin entrar al laboratorio, entonces, ¿te imaginas cómo se comportará? Y pareciera que cuando tú mueves un poco el volumen, el punto triple permanece ahí, ¿no? Y entonces se ve una figura como C,
como la que estoy indicando, C a volumen variable. Parece fácil. Ahora es curioso porque si lo ves como matemáticas, pareciera una función que tiene, en el plano que toma 3 valores. 0, 1, 2. Digamos, asignamos nada más números. 0 para sólido, 1 para el líquido, 2 para gas. Y debe de haber brincos de escalón donde la función pierde diferenciabilidad a lo largo de estas curvas especiales. Son lo que llaman las curvas de transición de fase, aquí lo estamos diciendo, y luego observamos que existe el punto triple, y luego nos preguntamos cómo es la geometría del punto. Y hacemos matemáticas elementales, entonces podemos entrar a nuestro curso de cálculo 3, de cálculo 4, y decir, ¿qué pasará cuando esta curva la muevo en la dirección del volumen? Entonces pareciera que aparece la figura C. El resultado es mucho más delicado, mucho más delicado. Con volumen variable, el cambio de estado sólido, líquido, gas del agua determina superficies de transición de fase. Y de hecho hay 6, 8, me parece 6 superficies, 7 superficies de transición de fase, ¿no? Este dibujo ya lo puedes encontrar en los libros de termodinámica, y lo que dice es que aquella superficie, partíamos de una curva, ahora voy a hacer geometría, entonces teníamos como un pedacito de curva, luego señalábamos un punto, cuando hacíamos nuestro experimento, luego nos dábamos cuenta que señalar ese punto no era crucial, que había un punto genuinamente crítico. Entonces pasábamos de curvas y puntos a superficies. Y cuando pasábamos a superficies nos llevábamos una sorpresa terrible, porque ni siquiera nos quedaba una superficie muy diferenciable. ¿Verdad que estos costados, estos escalones de la pirámide no son una superficie diferenciable? Y nos va a costar trabajo encontrarlo en nuestro libro de cálculo avanzado, en nuestro libro de geometría diferencial de curvas y superficies. Nos va a costar trabajo. Pero claro, este es un fenómeno que nos muestra que la naturaleza es todavía más caprichosa que las matemáticas que aprendemos durante la carrera. Aquí estoy dando la referencia para que tenga curiosidad de mirar por qué la superficie es así, qué significa, ¿no? Página 33 del libro de Szymanski, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál es mi esperanza de haber enseñado algo? Entonces, mi primera afirmación es, dice, sí, un fenómeno, todo fenómeno tiene puntos críticos. Y con la definición amplia que dije, son los lugares interesantes. En particular, si mi fenómeno está modulado por funciones, entonces tengo que preguntarme por la continuidad, la diferenciabilidad de las funciones que aparecen, los ceros de las derivadas de las funciones que aparecen, y esos son los lugares interesantes en muchas ciencias naturales y sociales. Y finalizo con esta frase extremadamente atrevida: casi todos los fenómenos tienen puntos críticos. O sea, el programa que estamos presentando de encontrar puntos críticos ocurre en todos lados, en toda la naturaleza y en todas las matemáticas. Casi todos los fenómenos tienen puntos críticos. Espero que hemos mostrado que esos están ahí. Y luego ponía yo uno obvio. Entonces, para hacer el póster, que me pedían Efraín y Pedro, les mandé esta foto que hice hace algún tiempo con mi hijo, que le gusta la fotografía. Y dices, oye, ¿dónde está el punto crítico de este caracol? Este es un caracol que alguien recortó en Mérida, le cortó parte de las paredes, ¿no? Y formó la figura. Dices, es obvio que tiene un punto crítico.
Entonces, incluso en este objeto que es ya artístico, porque un artesano imaginó que cortándolo de cierta manera, aquella conchita que había recogido del mar, alterándola de cierta manera, lo que no destruyó fue el punto crítico, es más, lo enfatizó, lo subrayó, lo hizo la parte principal de su imaginación. Entonces, es ejemplo de que hay puntos críticos, ¿no? Lo anterior seguramente no tiene nada que ver conmigo, diría alguien. Bueno, nuevamente vamos, le preguntamos a las ciencias naturales, ¿no? ¿Tiene que ver contigo o no tiene que ver contigo? Sí, seguramente sí. Entras a hacerte tus parámetros humanos, ¿no? ¿Verdad? Buscas tus parámetros humanos y van a aparecer puntos críticos. Ahí están, a ver si los muestro. Ahí están, ¿no? El electrocardiograma del corazón, ¿no? La glucosa en la sangre, ¿no? Cada día, ¿no? Donde los puntos críticos son desayuno, comida, cena. Desayuno, comida, cena, ¿no? Y luego justo la temperatura, lo que me gusta es que no tenga puntos críticos, que esté en 36,5 para que yo me sienta perfecto, ¿no? Entonces sí tiene que ver contigo, los puntos críticos se enlazan unos con otros, ¿no? Por ejemplo, los puntos críticos sorprendentemente se enlazan unos con otros. Cuando los primeros modelos matemáticos de poblaciones aparecieron, lo que se daba uno cuenta, que ya saben los campesinos, desde los agricultores desde hace milenios, es que la biomasa vegetal depende de las lluvias. En un clima como el de México, como el de la India, como el de Egipto, la biomasa vegetal, la hierba, depende de las lluvias. En México, más o menos, la oscilación de la biomasa es así. Cantidad de hierba en un hábitat dependiendo de las estaciones, de las lluvias, ¿no? Y aquí estoy cuantificando de la manera más sencilla: poca, mucha, poca, mucha, poca, mucha, poca, mucha, ¿no? Y luego resulta que esos puntos críticos también envían la información sobre la biomasa animal, en particular sobre los herbívoros que se alimentan de la hierba. Podrían ser insectos, aquí por simplicidad de mi caricatura estoy señalando conejos, y entonces resulta que como pulsa un punto crítico, aparece máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, hace que otro punto crítico también pulse, máximo, mínimo para las propiedades de herbívoros. Y luego, si lo miro con mucha calma, incluso ese pulso se puede repetir, ¿no? Por ejemplo, para los predadores. Entonces, en los primeros modelos de poblaciones que hubo hace 100 años, de Lotka Volterra, este tipo de fenómenos fue maravilloso cuando se descubrió, cuando se pudieron construir ecuaciones diferenciales que pintaran estas oscilaciones y que nos enseñaran cómo unos puntos críticos dependen de los otros. No voy a comentar más, no voy a poner la ecuación diferencial, simplemente enfatizo nuevamente que los puntos críticos son los que mandan, los que parten el queso, y que incluso entre ellos hay relaciones. Incluso entre los puntos críticos de un mismo fenómeno hay relaciones. Eso ya suena como un teorema. Eso ya suena como un teorema. Pero no lo voy a decir así, ¿no? Me quedo con esta caricatura. Entonces dices, en realidad el que pulsa es el sol. Al pulsar el sol sobre la Tierra, produce las estaciones. Las estaciones hacen que pulse la biomasa vegetal de la hierba, y el pulso, los máximos y los mínimos de esa hierba, hacen que pulse la biomasa animal. Y entonces resulta que tenemos osciladores periódicos acoplados, osciladores periódicos acoplados. Este es el nombre de esta figura, ¿no?
y el oscilador maestro es el Sol, ¿no? Los puntos críticos de cómo el Sol afecta a la Tierra son lo que crean estas oscilaciones. Queda de tarea cómo se llaman esos puntos críticos en mi libro. Porque dije que los puntos críticos de cómo la energía del Sol llega a la Tierra hacen que pulse la biomasa vegetal. Entonces esos puntos críticos tienen que tener nombre. Es un poquito de curiosidad, volver a tu clase de preparatoria y vas a encontrar los nombres oficiales de esos puntos críticos. Finalizo con un poquito de publicidad, ¿no? A ver, les platico los puntos críticos que yo estudio, ¿no? Yo trabajo en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, que tiene 20 años. Se originó como una rama del Instituto de Matemáticas de la UNAM, ahí en CEU, ¿no? Y ahora estamos separados administrativamente. Entonces, la primera afirmación es que las raíces determinan un polinomio de una variable. Entonces, yo tengo un polinomio de una variable, y si yo muevo las raíces, el polinomio se mueve. Y si yo sé cómo se mueve el polinomio, sé cómo se mueven las raíces, ¿no? Este es mi curso de esta afirmación, las raíces determinan un polinomio, es mi curso de álgebra superior. Si el polinomio se mueve, las raíces se mueven. Ahora, la entero. Un polinomio tiene puntos críticos, los lugares donde se anula la derivada, los máximos, mínimos y las flexiones. Y entonces mi afirmación es: la posición de los puntos críticos determina al polinomio en una variable. Y un polinomio determina los puntos críticos. Entonces, si se mueven los puntos críticos, se mueve el polinomio. Entonces, por ejemplo, un teoremita que estamos construyendo con un amigo, Alexander Arredondo, dice que los puntos críticos determinan al polinomio en varias variables. Entonces yo tomo un polinomio de varias variables y lo muevo sus coeficientes. Al moverse el polinomio se mueven los puntos críticos. A mí me interesa al revés. Supongo que me dan los puntos críticos y trato de mover el polinomio. Me dan los puntos críticos y trato de mover el polinomio. Este tipo de construcciones es interesante en álgebra y en ecuaciones diferenciales. Este es el resultado que nosotros tenemos. Una versión sencilla es así. Tomamos un polinomio en dos variables. Para que ustedes me entiendan, lo supongo de grado 3. Como es de grado 3, sus derivadas parciales con respecto a x y a y son de grado 2. Y entonces, dos ecuaciones de grado 2 se intersectan en el plano en 4 puntos. Y entonces supongo que sí se intersectan, que sí hay 4 puntos críticos. Hay 4 lugares donde las derivadas se anulan. Y entonces la afirmación es la siguiente. Yo tomo 4 puntos en el plano, no 3 de ellos en línea. Y no los 4 en un rombo. No 3, 4 puntos, no 3 en línea, y que tampoco los 4 estén en un rombo. Y entonces la afirmación: hay un único polinomio, tal que los 4 puntos críticos, los 4 puntos que yo señalé, eran sus puntos críticos. Entonces yo doy los puntos críticos y determiné el polinomio, ¿no? Y hay unas posiciones especiales, que 3 o 4 estén en línea y que los 4 estén en rombo. Y si no ocurre eso, entonces el polinomio es único. Por ejemplo, cuando los 4 están en rombo, el polinomio no es único. Entonces lo que estamos argumentando es que los puntos críticos determinan a un polinomio de varias variables sobre los reales y, si me apuran, sobre los complejos. A ver, aquí hice la ilustración. Entonces, fijo
tres puntos críticos, uno en el origen, otro en 1, 0, otro en este punto especial, 1 medio, raíz de 3 entre 2, y dejo que el cuarto, x4, y4, se mueva vagando por el plano. Y conforme va vagando, va describiendo un polinomio. Entonces, por ejemplo, en toda la región morada, el polinomio que se ve es así. En toda la región azul, el polinomio que se ve es así. Por ejemplo, cuando llega al punto C en su andar, el polinomio que se ve de grado 3 es un producto de 3 rectas. Y cuando en su andar llega al punto de rombo R, resulta que el número de polinomios aumenta a infinito y se ve una colección grande de polinomios que tienen los 3 puntos críticos que yo dije y además el punto de rombo. Entonces todos estos tienen los mismos puntos críticos, pero son distintos. Mientras que cuando estoy en la región azul o morada, el cuarto punto determina un único polinomio. El cuarto punto determina un único polinomio. Y todos estos son los polinomios que puedes construir. Este es el atlas de los polinomios de grado 3 en 2 variables sobre los números. Entonces busqué los puntos críticos y los procesé y con ellos construí un resultado de matemáticas. Por ejemplo, a mí también me interesan los puntos críticos de las ecuaciones diferenciales. Entonces veo los puntos críticos de las ecuaciones diferenciales. Aquí está ampliado el dibujo, ¿no? Este trabajo también fue motivado por ecuaciones diferenciales, pero la formulación final es algebraica, ¿no? Lo que dice es que el cuarto punto crítico determina un polinomio. La posición del cuarto punto crítico determina un polinomio. Utilizando el grupo de transformaciones afines del plano, yo puedo poner de los 4 puntos, 3 en estos lugares. Esa es la idea de la prueba. Entonces tomo los 4 puntos generales y acomodo 3 en donde yo quiero. Y dejo que el cuarto vague. Y cuando el cuarto vaga por el plano, voy descubriendo cómo van variando los polinomios. No, acá tenemos, por ejemplo, un punto crítico de una ecuación diferencial. ¿No? Esta es una ecuación diferencial compleja. Compleja significa que la estudias en tu curso de análisis complejo. Y entonces esas ecuaciones tienen mucha más estructura que las hacen más fáciles de estudiar que las ecuaciones reales, que las ecuaciones diferenciales sobre los reales. Y entonces, espero que con lo que he dicho anteriormente, cuando tú entras y ves esta figura, observes que hay un punto crítico. Dices, es que la figura está realmente complicada. La ecuación diferencial es la derivada de la función, debe de ser, de la función de z debe de ser e de e a la z, la exponencial de la exponencial de z. Esa es la ecuación diferencial. Estoy buscando la función cuya derivada sea la exponencial de la exponencial de z. ¿No? Si nada más utilizo una exponencial, entonces el tipo de ecuación diferencial sí la encuentras en los libros elementales. Pero si utilizas la composición de dos exponenciales, las matemáticas se hacen espantosas porque hay un punto crítico muy, muy complicado que estamos señalando aquí con la barrita en blanco. Pues señala que allí está ocurriendo algo muy, muy especial. Entonces aquí sí se nos pasó la mano, ¿no? En algún sentido pasó como la termodinámica. Teníamos el punto triple que nos gustaba porque era la intersección de 3 curvas. Luego nos lo movíamos y parecía la intersección de 3 superficies a lo largo de una curva. Pero luego cuando íbamos al laboratorio aquello se volvía una locura y aparecía
la figura de Szymanski, ¿no? Con 7 superficies de transición de fase. Entonces aquí sucede algo similar. El punto crítico es extremadamente complicado y necesitamos hacer matemáticas delicadas para describirlo. Las conclusiones son: considerando las matemáticas universitarias, la relación naturaleza y matemáticas es verdadera. No es obvia, porque por razones pedagógicas no se enseña así. Conocerla requiere curiosidad y esfuerzo para aprender a aplicar las matemáticas, tus matemáticas abstractas. Algo muy general es: todos los fenómenos en la naturaleza o en las matemáticas poseen puntos críticos. Algunos de ellos son disparatados, dan ciencia ficción. Por ejemplo, eso de sólido, líquido, vapor, ¿verdad que se lo puedo hacer al hierro? ¿Verdad que se lo puedo hacer al calcio? Y entonces cuando se lo aplicas esas ideas, te das cuenta que llegas a materiales de ciencia ficción, como por ejemplo lo que hay adentro del Sol. Si en un cierto fenómeno detectas un punto crítico, seguramente ese punto crítico es interesante. Encontraste algo que vale la pena, ¿no? Y bueno, ya pasamos a la serie de preguntas. Aquí tengo unas cuantas, ¿no? Son como decimos en México, toritos, preguntas para animar la discusión. Imagina que estás en el curso de álgebra lineal. ¿Verdad que hay puntos críticos aquí? No sé. Le tiene que contestar cada quien, ¿no? No quiero dar mi respuesta, que cada quien encuentre el asunto. Las funciones que describen los fenómenos que estudian son continuas, diferenciables, estocásticas. También lo que espero haber mostrado es que la continuidad y la evidenciabilidad que tanta lata nos da a aprender en profundidad es insuficiente y que a priori nos parecía muy sofisticada, pero no lo es. Es al contrario una condición de simplicidad, porque la naturaleza es mucho más complicada. Luego otra pregunta filosófica profunda es: ¿toda la naturaleza se puede modelar y escribir con funciones diferenciables? Otra todavía más profunda: ¿todas las matemáticas provienen de la naturaleza? Termino con la publicidad. Entonces, yo trabajo en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, Campus Morelia. De hecho, yo me formé en la Facultad de Ciencias y estuve trabajando en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, en CIMAC. Llevo muchos años acá en el proyecto de Morelia. Por ejemplo, allá en la página del Centro de Ciencias Matemáticas, en el Facebook, hay un video donde platico como el fenómeno cultural de las matemáticas y la naturaleza. Por si alguien quiere verlo, es un video elemental. Ahí también en la página encuentran la información del posgrado, por si hay estudiantes avanzados aquí, los que les interesaran los puntos críticos. Y mi página personal está ahí mismo, ¿no? Es mahmoudunam@musirray, fácil la localizas, y ahí tengo yo algunos escritos, ¿no? Y todavía no pongo la liga a los videos. Entonces, les agradezco mucho su atención y espero que la plática haya sido interesante para ustedes. Gracias, doctor. No sé si aquí alguien en Facebook que tenga alguna pregunta. Hay gente viendo. Hay un comentario que dice Richard Marlon Merino, qué bien que por fin hay contenido que pueda entender, y le pregunta al profesor qué pasa con el estado plasmático. Supongo que en los estados nada más mencionó 3, y Richard Marlon Merino pregunta qué pasa con el estado plasmático. Bueno, el Sol es un plasma y el Sol es como un cuarto estado de la materia.
cuando tú pasas de una región de líquido a sólido, viceversa, o de gas a plasma, ¿no? Esas transiciones no están completamente estudiadas, son muy difíciles, no están gobernadas por ecuaciones algebraicas. Entonces, estás en lugares donde las matemáticas actuales no alcanzan a describir, ¿no? Pero no quería yo profundizar demasiado en esos aspectos físicos. Justo lo que digo aquí en mis preguntas es que hay partes de la naturaleza que con nuestras matemáticas, incluso universitarias, no podemos alcanzar. Gracias, Jesús. Déjame ver si encontramos alguna otra. No sé si Pedro haya visto alguna. A toda la gente que está viendo la transmisión, No. si tuvieran alguna pregunta para el profesor Jesús. Estoy viendo aquí las... ¿No? ¿No hay preguntas? A ver, entonces yo hago una. ¿Un diamante tendrá un punto crítico? ¿Un diamante? Un diamante tendrá un punto crítico. Es decir, lo ves así como una gema. ¿Tiene un punto crítico o no? Luego, por ejemplo, otro amigo me decía, oye, si estoy dormido, pues ahí no hay ningún punto crítico. La pregunta es, ¿habrá o no? Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, dices, bueno, mi régimen de descanso. Entonces mi régimen de descanso es tal que hay horas en las que descanso más que en otros, aunque estoy igualmente dormido. Y mi régimen de actividad, también hay horas en las que soy más activo, puedo aprender más e inventar más que en otras. Eso se traduce simplemente en que hay jóvenes a los que les gusta trabajar muy temprano y jóvenes a los que les gusta trabajar muy noche y jóvenes a los que les gusta trabajar a mediodía. Entonces, cuando tú localizas los puntos críticos de tu desempeño intelectual, te van a servir, pero esos son personales, tú los tienes que buscar. Eso es lo que yo quería prometer, que cuando tú estás trabajando, es una buena idea preguntarte dónde están los puntos críticos, pero con una definición muy amplia. Si estás en un curso de ecuaciones diferenciales de cálculo, entonces la definición se hace más pequeñita y es como la clásica de la que parten las matemáticas, pero el concepto es mucho más amplio. Doctor, hay una pregunta de Arturo García. Dice, ¿estos desarrollos sustentan teorías físicas como la de las cuerdas y las múltiples dimensiones? Con calma, con calma. Yo les voy a recomendar este libro, se llama Lo que no podemos saber. Lo que no podemos saber. Lo que no podemos saber. Entonces hay este autor, que es un matemático y divulgador de Inglaterra, lo que nos comenta es que incluso hay cosas tan sencillas como lanzar un dado en el que las matemáticas no han dicho la última palabra. Ahora, si nuestro amigo quiere una respuesta más completa, más lo que pasa es que cuando tú estudias la naturaleza, por ejemplo, la plática de Jack Mills que hubo hace unos días, entonces, ¿cómo mides en la naturaleza que algo ocurre a partir de un modelo matemático? Entonces, por ejemplo, las teorías de Jack Mills, lo que haces es, tú pones un haz principal o vectorial que te mide cantidades físicas. Después describes una energía. Buscas los puntos críticos de la energía, que usualmente son conexiones, son secciones, ¿no? Y esas, las que son puntos críticos, son las que son físicas. Las que no son puntos críticos, las que solo puedes escribir, esas son matemáticas y no tienen interés físico. Eso fue lo que descubrió, por ejemplo, Donaldson, ¿no? Que los puntos críticos de la Jack Mills en realidad son los que importan para hacer física, que era lo que ya sabían Jack Mills, y Donaldson descubrió que eso es lo que importa para hacer 4 variedades. Entonces, cuando tú estás hablando de cuerdas, estás, hasta donde yo entiendo, porque es un tema muy complicado, y por eso digo con calma, no hay tiempo para platicarlo aquí,
Cuando estás hablando de cuerdas, de teoría de cuerdas, apenas estás como en la construcción de los objetos, estás en la cuantificación, que eran los primeros pasos de mi construcción. ¿Cuál es la verdadera funcional? No lo sé. Y no sé qué digan los puntos críticos en la teoría de cuerdas. Pero me excuso porque la teoría de cuerdas es altamente sofisticada y en particular la capacidad de todos nosotros es finita. Y la mía más. Pero vean el libro, busquen el libro de Lo que no podemos saber. El autor es Marcos de Sautoy. No lo cité aquí. Más o menos esa es la pronunciación en castellano. Lo que no podemos saber. Entonces él revisa áreas de las matemáticas, áreas de la física, que estamos muy lejos de comprender. Ok, Bueno, Jesús, parece que gracias. aquí no. Acabo de poner el link ahí en los comentarios de donde estamos transmitiendo al libro que menciona Jesús Musiño. Entonces ahí está un enlace para una página donde está en PDF. Y si quieren echarle el ojo, pues ya lo pusimos en los comentarios. Muy bien. Entonces vamos a ver si hay más preguntas. No sé si Pedro haya visto alguna. No, ahorita solo es la única que hay. Ahí, ok, aquí hay un comentario entonces de Richard Marlon Merino, que ya había preguntado, le da las gracias al profesor Jesús, y él dice que en el diamante hay en la difracción de la luz, dice, claro que hay un punto crítico en la difracción de la luz, esto es como comentario. Sí. Bueno, nuevamente estamos en el fenómeno del vaso de agua. Es un asunto de creatividad encontrarlos. Y lo que te interesa, ¿no? Pero obviamente, digo, si eres como Trump, lo que te interesa es cuánto puedes vender, el máximo de que puedes vender tu diamante. Pero nuestro amigo nos está haciendo una buena observación de que hay una física interesante adentro de ese material. Pero cada material tiene sus puntos críticos, eso es lo que yo digo, que aunque lo hagas para un material, cuando cambias para puntos críticos, es como la gráfica de barras que hemos mostrado, decíamos que era un contagio, que lo obteníamos de una población grande mediante procesos de probabilidad, de estadística. Ahora, ese fenómeno que parece tan sencillo, que está ahí, cuando tú vas cambiando el objeto, a veces quieres un contagio, a veces quieres un ingreso per cápita, a veces quieres la eficacia de un medicamento, entonces cada vez que lo cambias, el muestreo es distinto. ¿Cómo rastrear con pocos experimentos las barritas? Es un asunto complicado. Entonces, justo lo que yo quiero mostrar es que este gran esqueleto de que los puntos críticos están ahí, pero que los encuentres en un problema particular puede ser extremadamente complicado. Gracias al profesor Jesús que nos ha dado respuesta. Y hay otra pregunta de Carlos Marcelo Salazar Córdoba. Pregunta, puntos críticos para modelar el comportamiento de los mercados financieros. Nuevamente estamos en lo que no podemos saber, ¿no? Los fenómenos económicos son estocásticos, son complicados, son fractales. Entonces, por ejemplo, nuestro conocimiento matemático de los fractales es muy reciente. Tiene 100 años, 150 años que aparecieron, pero no hubo teoría de ellos hasta que recientemente aparecieron las computadoras hace 50 años. Ahora hay gran teoría de fenómenos fractales, de geometría fractal. Tienes que leer a Mandelbrot, evidentemente, que es el que inició esta área del conocimiento, cómo hacer los procesos estocásticos y los fractales entrar en los mercados financieros es parte de lo que no sabemos. Pero nuevamente no es que las matemáticas estén acabadas. Son un organismo vivo
que va cambiando día a día, en donde son como un coral. En cada cuarto de ese pequeño coral, en cada habitáculo de ese pequeño coral, hay un enanito ahí trabajando en algo. Entonces, por ejemplo, esas áreas que me están diciendo, la teoría de cuerdas, los mercados financieros, son áreas todavía por explorar, donde no entendemos qué es un punto crítico, donde las primeras partes del programa que dije, cuantificar, construir las funciones que los modelen, incluso estamos en esa etapa en pañales. ¿Cómo buscar los puntos críticos? Es un problema complicadísimo. Sí hay investigación, yo no la conozco en detalle, sé que hay investigación, sé que hay empresas que pagan por hacer ese tipo de investigación, por lo tanto no es tan público cuando alguien obtiene un resultado en esa área. Pero es lo bonito, ¿no? Para las personas jóvenes, que hay muchas áreas de las matemáticas en las que seguramente ustedes podrán contribuir. Gracias. Hay aquí una pregunta de Saúl Castillo Castillo. Doctor, buenas tardes. ¿Por qué se dice que en la naturaleza existen solo 7 fenómenos relacionados a los puntos críticos? Y tiene otra pregunta. No entendí. Sí. ¿Por qué? Dice, ¿por qué se dice que en la naturaleza existen solo 7 fenómenos relacionados a los puntos críticos? No conozco la afirmación. No sé a qué se refiere. Ok. No y la sé segunda... a qué se refiere. Ok. A ver si nos puede especificar. Y la segunda pregunta, los fenómenos relacionados a los puntos críticos en el mundo cuántico, el mundo común y el mundo macro, ¿de qué se conoce más? Es que no podemos, no puedo ser extremadamente general. Cada vez que tú quieres realmente clasificar el comportamiento de puntos críticos, tienes que dar unas hipótesis. El mundo es demasiado amplio, afortunadamente. Eso quiere decir que lo que tú defines y aceptas en una ciencia puede ser que no se defina y se acepte en otra. Por ejemplo, el fenómeno de caos ocurre. La definición de caos cambia de matemáticas a física y vuelve a cambiar adentro de la física. O sea, no hay una definición universal. Aquí sucedió que la definición de punto crítico que estamos manejando no era universal. Yo utilicé la definición de cálculo, nada más con diferenciabilidad, con continuidad. Y después, cuando yo hablé de ecuaciones diferenciales, ni siquiera me atreví a decir que era un punto crítico de una ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, si tú estás en las ciencias naturales y quieres acotar, clasificar los puntos críticos, tienes que dar muchas hipótesis generales de trabajo. Eso es extremadamente difícil e incluso puede deberse a modas. A veces se acepta que una teoría va bien y que está prediciendo. Y después pasan los años y esa teoría se muere. Se ve que no era suficiente. Un ejemplo de esto, a mi entender, es lo que sucedió con la teoría de catástrofes. Entonces, la teoría de catástrofes eran los puntos críticos de las funciones diferenciables. Un matemático muy importante, René Thom, trató de aplicarla, ¿no?, a las ciencias naturales, a la biología, al crecimiento, ¿no?, hace 50 años y parecía muy exitoso. Pero ya después, sometidos a aquellas construcciones, a aquellos argumentos, a la riqueza de la biología, resultaron insuficientes. Y ahora realmente, a mi entender, ya poco se habla de la teoría de catástrofes, de la teoría de puntos críticos diferenciables en la biología. Pero entonces, áreas en las que las matemáticas todavía no entran, como son la biología, la física, la teoría de cuerdas, entonces van a vivir modas. Hay momentos en los que poner unas hipótesis funciona bien y permite avanzar, pero 20, 30 años después, nuevas
hipótesis que funcionan mejor permiten avanzar más y se olvida esta parte. Entonces, mi presentación ha sido mucho más modesta. Nada más sugerir que esos objetos están ahí y que son universales, que esa forma de pensar es universal. Pero naturalmente yo, como no soy biólogo o físico, ni siquiera me atrevo a decir algo sobre los puntos críticos en la biología. Por eso yo, en varios lugares de mi exposición, utilicé la palabra caricatura, porque mi conocimiento personal es de caricatura, dada la complejidad de los objetos en la biología, en las ciencias físicas, en la economía, bla, bla, bla. O sea, son problemas que tienen demasiados parámetros y cuando tú los quieres escribir en un RN, con pocas dimensiones, tienes que hacer simplificaciones graves, no triviales. Ok, gracias, profesor Jesús, por responderle a Saúl Castillo. Y vamos a ver si hay alguna otra. Y si no, siempre tenemos una pregunta obligada aquí en el coloquio. No sé si Pedro quisiera hacerla, mientras veo si hay más preguntas. Bueno, antes de la pregunta obligada, con lo que acabo de mencionar, ¿no? Es que creo que ahí hay bueno, me causó un poquito de ruido esta última pregunta que está en esta diapositiva, ¿no? Que sí dice que todas las matemáticas provienen de la naturaleza. Creo que ese es como bueno, más a lo que han estado preguntando, ¿no? O sea, es como si se entendiera que o sea, la naturaleza va dictando las matemáticas, ¿no? O sea, no sé, ahí me causa un poco de ruido y tal vez le preguntaría a usted como si habría forma de modificar esta pregunta, ¿no? Que no suene tanto como de las matemáticas se inventan o se descubren, ¿no? Digo, porque así a mí me parece es como que está sonando algo así. Y yo creo que es más profundo, como usted menciona, ¿no? De que realmente la forma que está trabajando, pues es plantear modelos, ¿no? O sea, ya si tú le vas a pegar como a un tema en particular, ¿no? Como dice la biología, pues entonces voy a ver hasta dónde da mi modelo, ¿no? O sea, si esto de puntos críticos está jalando, no es que diga, sí, claro, los procesos biológicos funcionan con puntos críticos, ¿no? O sea, hasta incluso lo que mencionaba de la termodinámica, ¿no? O sea, si uno se empieza a meter ya con el rollo de la temperatura, pues ahí surgen ideas, ¿no? Como del cero absoluto, ¿no? Que es algo totalmente, que se construye a partir de la teoría, ¿no? Y se prueba posterior como experimentalmente, ¿no? Entonces, no sé, habría una forma como de modificar esta pregunta, ¿no? O sea, no sé si me explico un poco. O sea, cómo no confundir, pues, ¿no? De decir la naturaleza hace las matemáticas, ¿no? No sé si me explico. Sí. A ver, esta plática es de Alcohólicos Anónimos en el siguiente sentido. Cuando yo estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias, a mí lo que me gustaban eran las matemáticas, entonces me molestaba extremadamente, me cegaba, me dejaba sordo que el profesor hiciera comentarios sobre física, biología o cualquier otra cosa capital, cuando eran profesores cercanos cuando había actuarios entre los condiscípulos. Entonces, para mí eso no tenía sentido. Para mí eso no tenía sentido. Después, cuando yo avancé y me hice un poquito más culto, descubrí que muchas de las ideas matemáticas que a mí me parecían bellas se habían originado por científicos que no eran matemáticos. Recuerdo, por ejemplo, platicando con Joaquín Delgado de la UAM Iztapalapa. Entonces él trabaja en mecánica celeste, yo trabajaba en ecuaciones diferenciales. Entonces en nuestra discusión él me decía el problema de Kepler. El problema de Kepler es el Sol con un planeta, el Sol con la Tierra, para que me entiendan. Y yo me quedaba sorprendido, decía, ¿qué es el problema de Kepler? Y entonces él todavía más sorprendido me podía haber dicho en ese momento, pero ¿cómo llegaste a los 25, 30 años sin saber qué es el problema de Kepler? Y te dices matemático. Entonces, esa génesis de cómo aprendes es la que yo quiero presentar aquí. Es un consejo de alguien que ya aprendió un poquito de matemáticas y que descubrió que las matemáticas no se originaron de las matemáticas solamente,
sino se originaron de las matemáticas, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, incluso de aspectos recreativos, lúdicos, de quien las inventó. Y en efecto, como tú estás señalando, Pedro, mi pregunta formulada así es extremadamente pretenciosa porque sugiere que una domina a la otra. Y yo nada más quiero puntualizar que, como yo lo veo actualmente, es que es un enramado, es dos enredaderas que van subiendo y se van entrelazando, ¿no? Y que a veces es tal la forma que están entrelazadas que no puedes decidir cuál enredadera es cuál. A veces se separan y luego se vuelven a reunir y se entrelazan. Entonces yo justo no quería empezar con una discusión extremadamente filosófica o de historia por mis propias limitaciones y mi propia torpeza como historiador de la ciencia. Entonces, les digo, mi plática acaba siendo como de Alcohólicos Anónimos, en el sentido de que es un matemático que al principio le gustaban solo las matemáticas e incluso sentía aversión a las aplicaciones, pero que después, cuando empezó a entender algunos teoremas, descubrió que esos teoremas no se originaron al 100% en la matemática, sino que fueron un proceso cultural complicado, la que permitió construirlos y llegar a la famosa naturaleza, a la claridad con la que podemos leer las matemáticas en nuestros cursos universitarios, donde siempre empezamos, por ejemplo, en el curso de álgebra lineal, la frase es sea B un espacio vectorial de dimensión finita, con E1 hasta N, una base, bla, 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 N, un operador lineal, pero toda esa claridad, esa belleza en la construcción, tardó la humanidad 2000 años en construirla. Ahora, yo no quería decirlo así porque se oscurece, pero acepto absolutamente tu crítica de que mi frase, la pregunta que tengo en pantalla es extremadamente pretenciosa, y más bien invito a todos los oyentes a que ellos construyan su propia pregunta. Gracias. Digo, sí entiendo porque como es una discusión que tal vez podría irse más hacia lo filosófico, ¿no? Bueno, ahora creo que la pregunta obligada, no sé si hay otra pregunta, Efraín. Sí. Hay un comentario de Richard Marlon Merino en donde le agradece al profesor y le dice que estuvo muy buena su explicación. Y más preguntas, por el momento no hay, entonces igual y hacer la pregunta obligada. Bueno, la pregunta obligada, doctor, que siempre a todos nuestros presentadores les pedimos es que, bueno, como el coloquio pues está pensado, ¿no? En acercar, orientar, ¿no? A los chicos de primeros semestres de la facultad, ¿no? Tanto biólogos, matemáticos, actuarios, físicos, ¿no? Y demás carreras que ahorita ya hay nuevas. Pues más que nada que nos platiquen un poquito como de qué es lo que tendría que ir, qué materias sugieren, ¿no? Porque pues los planes de estudio son a veces muy ambiciosos, ¿no? O te presentan como un panorama bastante amplio y a veces uno tiene como la idea de llegar a un punto, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere estudiar sistemas dinámicos, de repente no hay nadie que te diga, oye, pues mira, toma, ¿no? Cursa bien los cálculos, ¿no? O ve a los cursos de variable compleja 1, 2 y 3, ¿no? O sea, entonces lo que les pedimos a los presentadores es que nos platiquen un poco como cuáles serían las sugerencias, ¿no? De asignaturas que un estudiante de nivel licenciatura podría ir cursando, ¿no? Como para ir adentrándose al tema, ¿no? O dirigir una investigación, por ejemplo, en este caso, a sistemas dinámicos, ¿no? Sí, bueno, entonces ahora yo comento en particular. Primero, en lo general, lo que hay que hacer es aprender muy bien con un libro clásico, con un libro de un autor extremadamente capaz. No usar un libro general que alguien por ahí está ensayando, sino lo que te guste, apréndelo bien en un libro de gran calidad. Ese es el primer consejo. Y lo segundo, ya para los que quieran, les guste la geometría,
los aspectos diferenciales de los puntos críticos. Entonces lo que hace uno es, lleva el curso de cálculo 4, aprende uno multiplicadores de Lagrange, puntos críticos, y después puedes ir a ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales, hasta el segundo curso es donde uno empieza a estudiar los puntos especiales de las ecuaciones diferenciales. Vas a geometría diferencial 1, y entonces ahí sucede que todos los puntos son no críticos. Siempre echas para afuera los críticos, y los puntos críticos en la geometría diferencial van a aparecer hasta el segundo o tercer curso. Curiosamente, en el curso de geometría algebraica, ahí sí va a suceder que desde el principio aparecen los puntos feos de las curvas, de las superficies, y te interesa, ¿no? En particular, digo, ahí en la Facultad de Ciencias, seguramente el curso de licenciatura en Introducción a la Teoría de Singularidades, ya sea con el aspecto diferenciable, con el aspecto de geometría algebraica, ¿no? Esa es una manera para los que les guste la geometría o el álgebra. Si te gustan los fenómenos sociales, entonces lo que tienes que hacer es ir al curso de procesos estocásticos, ¿no? Y profundizar en esa dirección. No quisiera yo mencionar a los profesores que hacen en particular de estas áreas, porque inevitablemente olvidaré algunos y serían injustos, ¿no? Pero entonces, como yo aprendí, por ejemplo, aprendí geometría diferencial, un poquito de geometría algebraica, un poquito de ecuaciones diferenciales, un poquito de topología diferencial, donde uno empieza por estudiar los puntos no singulares, y luego descubre que los puntos singulares estaban ahí y daban información, pero eso ocurre usualmente hasta el segundo o tercer curso. Ok, bueno, gracias. Igual para que tome nota, si hay oyentes, ¿no? Que están empezando la carrera, ¿no? Que ahorita tocó primer semestre, entonces, a veces uno entra a la facultad sin saber qué hace, ¿no? O que tenga la idea de estudiar matemáticas o física o actuaría, ¿no? Luego no tiene uno la noción de qué hace un matemático, ¿no? O qué hace un físico. Pues bueno, yo no tenía otra pregunta. Le agradezco la charla, estuvo bastante interesante, doctor. Muy bien. Yo quisiera hacerle una pregunta a Jesús de qué recomendación daría o qué idea tiene como para atacar la dificultad de las matemáticas, por ejemplo, en áreas como la biología. Esto lo pregunto en el sentido de que pues luego los biólogos de por sí no les gustan mucho las matemáticas, y luego llevan poquitas materias de matemáticas, y luego para acabar de amolarla, luego hasta los matemáticos no pueden explicar mucho de la biología. Entonces, en ese sentido, ¿qué has pensado? Y si tuvieras alguna relación, ¿cómo hacer para llevar un poco en el futuro? El consejo que le doy a las personas jóvenes es nuevamente voy con la anécdota. Yo, después de que me doctoré, estaba en otro país con dos matemáticos muy brillantes. A mí me asombró que uno de aquellos matemáticos podía reconstruir en el café lo que estaba pensando sin dificultad. O sea, podía reconstruir en su mente lo que estaba discutiendo y construyendo sin dificultad. O sea, el problema lo tenía en la mente, no lo tenía en papel ni lo tenía en el libro. Entonces, el consejo que yo le doy a la persona joven es: entiendes algo cuando lo puedes reconstruir en tu mente sin ver el papel, sin ver el libro. ¿Cómo llegas a eso? Pues cuando vas en el pecero, cuando vas en el metro tranquilo, tratas de formular lo último importante que te dijo el profesor en el curso de tu preferencia. Entonces cierras los ojos y te preguntas: voy al 30% del curso de álgebra lineal 2. ¿Cuál es lo importante que me ha dicho el profesor? Entonces, por ejemplo, si yo cierro los ojos en el segundo curso de álgebra lineal, dice: me acaba de enseñar que las matrices de 2×2 se pueden arreglar en algo que se llama la forma de Jordan, y que hay 8 posibilidades. Si tú puedes hacer eso, es que estás aprendiendo buena ciencia.
y después ya haces esa traducción, la que nos está pidiendo Efraín, ¿no? De cómo vas mutando de una rama a otra, de una rama a otra. Pero lo primero es que tú tengas una base sólida. Para tener una base sólida, mi recomendación es estudiar un libro realmente serio en profundidad. Realmente serio en profundidad. ¿No? Nuevamente, a riesgo de pecar, no sé, si quieres estudiar análisis complejo, tienes que estudiar el libro de Alfors y entenderlo, y el libro de Renberg y entenderlo, ¿no? Quieres estudiar geometría algebraica, tienes que leer el libro de Fashion. O sea, cada área va teniendo sus clásicos. ¿Quieres estudiar análisis funcional o análisis? Tienes que leer el libro de Rodin. O sea, son libros que te dan un lenguaje, te dan una formación de las ideas y te permiten, si tú te lo sabes al 100%, lanzarte hacia nuevas empresas. Lo que no debes hacer es atiborrarse de conocimientos que no están ligados entre sí. Entonces, el ejercicio que decía yo al principio, voy sentado en el metro, saliendo de Ciudad Universitaria, y me pregunto qué es lo que he aprendido del álgebra lineal, y lo digo en la mente, lo digo en la mente. Ese es un ejercicio que tienes que hacer cuando tú lo puedes hacer en la mente, en el pizarrón, en papel, vas empezando a hacer tuyo esas ideas de ciencia. Primero tienes que tener tu propio portafolio de ideas de ciencia antes de empezar a intentar cosas nuevas o incluso cosas muy difíciles como son la interacción entre las diversas ciencias. Ok, pues gracias Jesús por la respuesta. Pues hasta ahorita ya no hay más preguntas. Y bueno, no sé, creo que Pedro decía que tenía otra, o a lo mejor no entendí bien. No, ya, ¿No? ya, sí, no sé. Ok, y entonces Sí. no sé si quisieras agregar algo, Jesús, algo más. No, nada más agradecerles a todos los que estuvieron atentos a la plática y a ti, Efraín, a ti, Pedro, por el esfuerzo de mantener activo, vigente, la importancia de la Facultad de Ciencias en nuestro ambiente académico de México, por ayudar a que se mantenga ese liderazgo de la Facultad de Ciencias en el ambiente académico de México. Oh, ok, pues ahí estaremos echándole ganas. Así se rieron. Hasta luego. Pues gracias Jesús por haber participado, estamos ahí en contacto y si quieren ahí ya dejo sus datos, estar ahí en contacto con Jesús. Si alguien quiere preguntar algo más preciso, basta con que me escriba y yo con todo gusto le doy una recomendación de un texto, cualquier cosa que haya sido imprecisa necesariamente. Okay. Bueno, pues nos despedimos de todas las personas que nos están escuchando. Nos despedimos de Jesús, Pedro también. Gracias, ¿no? Gracias por la participación y el tiempo. Y ojalá que pronto vuelva, ¿no? A presentar algo, algún avance, ¿no? Igual un poquito más hacia ¿no? Las preguntas que sean de biología, ¿no? Igual y ahí hacer una discusión al respecto, ¿no? Especialmente los investigadores jóvenes son los que tienen el sartén por el mar, son los que tienen esa tarea. Ok, pues esperemos que pronto esté de vuelta el profesor Jesús aquí, compartiéndonos su conocimiento. Gracias, Jesús. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a detener la transmisión.